Hola amigos, esperando que se encuentren bien. Quisiera compartir con ustedes una breve reflexión en torno a lo que la liturgia de la palabra nos presenta para celebrar este tercer domingo del tiempo de Cuaresma, específicamente en torno al Evangelio, tomado del evangelista Juan y que narra este encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Juan parte diciendo que Jesús llega cansado de su largo viaje y se sienta al borde del pozo. Con esto el evangelista quiere resaltar el realismo de la encarnación del Hijo de Dios, siente cansancio. Por otro lado, Juan también señala la hora en la cual se produce este encuentro, este diálogo entre Jesús y la samaritana. Dice que es a la hora sexta, donde el sol se encuentra en su cenit, en su máximo esplendor. Esto podría pasar como un dato más, quizás sin importancia, pero desde la perspectiva espiritual tiene una importancia tremenda porque es con Jesús su llegada con la que se inicia, ¿verdad?, el cumplimiento de los tiempos mesiánicos. Jesús, al ver a la samaritana llegar al lado del pozo, no media mayor palabra, no hay un diálogo previo, sino que va directo y le dice: dame de beber. Frente a esta petición, la samaritana se siente bastante confundida, digamos, porque no le cabía en su cabeza que un judío le pidiese a ella, sabiendo que era samaritana, le pidiese agua. ¿Por qué? Porque los judíos odiaban a los samaritanos, no los tenían en cuenta, al contrario, los consideraban una raza inferior, una raza impura con la cual había que evitar todo tipo de contacto. Por lo tanto, no podían ni siquiera usarse sus utensilios. Jesús, frente a esta pregunta de la samaritana, no responde, más bien hace un discurso en relación a lo que es el don de Dios. Si conocieras el don de Dios, tú pedirías agua, de esa agua viva, y Él te la daría. Esta agua viva tiene relación, según los estudiosos, con el don del Espíritu Santo. Si nosotros miramos el Evangelio de Juan, en todo lo que es anterior a este relato, vamos a constatar la importancia de este Espíritu en lo que es la realización del proyecto de Dios, de su mesianismo. Y un punto particular en el cual podemos detener la atención es en el bautismo del Señor, donde Jesucristo es bautizado con agua y sobre él se posa el Espíritu. Por lo tanto, están en estrecha unión, en estrecha relación. Frente a este ofrecimiento de agua que hace Jesús, de esta agua viva, la samaritana todavía se queda en un nivel un tanto material. Piensa que es un agua distinta, pero que no pasa más allá de ser un agua que calma la sed. Por lo tanto, vemos acá que ella le pide: Señor, dame de esa agua. Vemos un segundo concepto que la samaritana aplica a Jesús. Primero era el de un judío, ahora de Señor. En un momento dado, Jesús le pide a la samaritana que vaya a buscar a su marido, que lo llame. La samaritana era una mujer que tenía un hombre con el cual convivía y antes había tenido cinco maridos. Y le responde: no tengo marido. Y justamente Jesús, que tiene esa capacidad de penetrar el corazón humano, se da cuenta que la samaritana está diciendo la verdad y le dice en el fondo que ha tenido 5 maridos y que el actual no es su marido. Aquí hay un dato curioso, que es justamente la realidad de estos 5 maridos y que el actual no es su marido. Uno podría mirarlo desde el punto de vista del pecado, y si vemos, Jesús en ningún momento se refiere a eso. Dicen los expertos que podrían tratarse de estos 5 dioses que tenían estos 5 pueblos que habían formado el pueblo samaritano, y que el marido actual sería una concepción errónea de lo que es la figura de Dios, del Dios que se ha revelado, del Dios de la Torá, del Dios que viene a mostrar Jesucristo. En este punto, la samaritana, dándose cuenta de que Jesús descubre su vida, descubre su pasado, lo menciona con un tercer título, que es el de profeta, un profeta al modo de Moisés, teniendo presente que los samaritanos solamente se quedaban con lo que eran los libros de la ley, los libros de la Torá. Antes de que me gustaría comentar con ustedes es
cuando nace esta situación que se da en torno al lugar donde adorar al Padre, si era en Jerusalén o Garizim, el lugar donde iban los samaritanos. Y Jesús trasciende lo que es la geografía, lo que es un lugar físico. Habla de que los verdaderos adoradores del Padre tienen que ser adoradores en espíritu y en verdad. Adorar al Padre en la verdad podría significar una adoración que tenga como principio el Espíritu Santo, lo cual va a llevar a que el culto sea un culto verdadero, un culto interior, no como el culto que daban los judíos, sobre todo los fariseos, que era algo exterior, algo que lo vaciaban de contenido porque no eran capaces de salirse, ¿verdad?, de la forma, y al estar preocupado de la forma, el fondo iba perdido. Por lo tanto, era solamente una situación de cumplir el ritualismo, pero no pasaba, decía yo, por lo que es la vivencia interior, y sobre todo no pasaba por la vivencia de la comprensión de los hermanos, sobre todo aquellos que eran considerados impuros y pecadores. Adorar al Padre en espíritu y verdad será, decía yo, un culto impulsado por el Espíritu Santo. Y al ser impulsado por este Espíritu Santo que Dios Padre regala en Jesús, vamos a tener una vivencia de un culto que va a ser firme, estable y permanente. Es decir, no va a ser cualquier cosita, digamos, sino va a ser algo realmente profundo que nazca desde la interioridad, comunicándose con un Dios que es Padre, con un Dios que está para el pueblo y no un Dios al cual hay que tenerle miedo. Si uno mira la teología de San Juan presenta en más de una oportunidad a Jesús como sinónimo de verdad. Jesús, verdad. Por lo tanto, este culto al Padre, esta adoración al Padre debe ser en la verdad de cada uno, pero sobre todo en la verdad que Jesucristo nos ha venido a mostrar. Y esto tiene una connotación trinitaria, es decir, bajo la acción del Espíritu Santo y en Cristo se adora al Padre, que es lo que nosotros también tratamos de hacer en cada oración que iniciamos. La iniciamos con esta fórmula trinitaria. Los samaritanos también esperaban un Mesías, alguien que pudiese dar liberación, salvación, que pudiera restaurar las cosas. Y ella se expresa de esa manera ante Jesús. Y Jesús, frente a este tipo de Mesías que la samaritana le empieza a hablar, le empieza a conversar, Jesús le dice: soy yo, es el que está hablando contigo. Por lo tanto, desde esta experiencia vemos ahora otro título que da la samaritana y acepta la samaritana, que es el título de Mesías. Una vez terminado este encuentro sobre el mesianismo de Dios, la samaritana va a la ciudad a comentar lo que ha vivido con Jesús, lo que ha experimentado, bajo la pregunta: ¿no es este acaso el Mesías? Por lo tanto, descubre en Jesucristo al Mesías que también ellos esperaban. Muchos de los samaritanos en este encuentro con esta mujer creen en lo que ha vivido y se convierten a Jesús. Pero no solo se convierten aquellos que han oído a la mujer, sino también un grupo importante que ha compartido con el Señor y que cierra de manera bella este texto de Juan cuando lo confiesan como el Salvador del mundo. Por lo tanto, termina con este culmen de revelación como Jesucristo, aquel que va a traer la salvación, el profeta esperado por ellos y quien les dará realmente el agua viva. En este día domingo quisiera que pudiésemos reflexionar en torno a algunos rasgos que nosotros descubrimos en este evangelio, y uno de los que me parece a mí muy bello es cómo Jesús, aún sabiendo la realidad de la samaritana y de su pueblo, no pone obstáculos ni se deja llevar por los prejuicios para entrar en diálogo con ella. Y quizás eso nos invita a nosotros a reconocer en este tiempo de Cuaresma cuáles son los obstáculos que le estamos poniendo a aquellos que consideramos impuros, que consideramos indignos y que quizás no cuentan para nosotros. Y es un trabajo bellísimo el que nosotros podemos realizar ahí por amor a Jesús, para que realmente nuestro culto sea en verdad y de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios también nos va pidiendo.
Por otro lado, pudiésemos reflexionar en este día o en el tiempo de Cuaresma que nos queda en torno a nuestra situación bautismal. Hemos sido llamados hijos, hemos recibido esta filiación divina y se nos ha dado ese Espíritu de Dios en nuestro bautismo. Ahora bien, revisar nuestro bautismo es todo un desafío para ver cómo lo estamos viviendo y si lo estoy teniendo presente en mi diario vivir, si lo considero dentro de mi examen de conciencia y si voy tratando de mejorar mi realidad de hijo de Dios y poder convertirme también como la samaritana al reconocer a Jesús como mi Señor, como mi Mesías, como el Salvador del mundo y poder llevar a otros esa agua viva que Jesús le ha regalado a ella. Que este día domingo, este tercer domingo, sea una instancia en la cual nosotros podamos profundizar estas dos realidades. Por un lado, el vencer los prejuicios en relación con otro, ver la situación de nuestro bautismo, y se me olvidaba un punto que también no es menor y es tremendamente importante, es ver de dónde nosotros nos estamos nutriendo, si realmente del agua viva que Jesús nos regala de su Espíritu, o estamos buscando aguas contaminadas, aguas de charco, aguas que no nos van a dar realmente ese sentido de pertenencia a Jesús, ni mucho menos de herederos de su eternidad. Por lo tanto, también al reconocer dónde vamos a beber, poder volver a la fuente primigenia, a la fuente primordial, que es ese Espíritu de Dios. Que sea el Señor que siga guiando nuestros pasos en este camino de Cuaresma y que nosotros también podamos salir fortalecidos y cada vez más asumidos en nuestro rol cristiano, más asumidos en lo que significa realmente ser herederos de ese Espíritu de Dios, que salen al encuentro del otro sin prejuicios, sino solamente por llevar este Espíritu, que es un Espíritu de amor. Que Dios Todopoderoso les bendiga, les acompañe, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.